Gracias por las oraciones. Bienvenidos nuevamente a todos. Acabamos de cantar Haz de mí un vaso nuevo. Entendemos que había un vaso viejo, que tiene que cambiar a un vaso nuevo. La carta que hemos leído, entre otras tantas, se refería a congregaciones locales de gente que había conocido, oído, hablado de Jesucristo y comenzó a creer y a vivir una nueva vida. Hoy me vais a tener que ayudar, ¿vale? Gracias al púlpito, porque a veces me preguntaban que este púlpito era muy bueno porque uno se puede apoyar en él. No veis los temblores de pierna. Cuando hablamos, siempre hablamos con temor y temblor, porque no hablamos de nuestra propia cuenta, ya que nos prestáis los oídos y un tiempo, pensamos que sea palabra de Dios. Cuando yo era niño, jugaba un juego que lo voy a proponer. Por favor, pensad en este momento en 3 animales con los que os identifiquéis. 3 animalitos. Pensad. ¿Os ha dado tiempo? Sí. Yo voy a decir los míos, que se han mantenido a lo largo del tiempo. El león, el tigre y el toro bravo. Reflejan mi carácter. Hoy voy a predicar para mí. Un mensaje para mí. ¿Por qué? Porque en la secuencia de las bienaventuranzas, que he predicado, bienaventurados los pobres en espíritu, los humildes, bienaventurados los que lloran, ahora viene bienaventurados los mansos. Como veréis, el león, el tigre y el toro bravo no se relacionan mucho con los mansos. No sé cuántos de vosotros estáis en la línea conmigo. Quizás algunos habéis identificado con un gatito. ¡Qué lindo gatito! ¿No? ¿Con un perrito? Sí, un perrito sí. ¿Perrito? ¿Con una palomita, un ruiseñor? Bueno, ya veis por qué yo voy a predicar para mí. Soy machote, yo soy Tauro. Pero nunca me he identificado precisamente con animales débiles. Con animales que aparentemente son débiles. La tercera de las bienaventuranzas, dice Jesús, que hablaba universalmente para todos. Su palabra es una palabra perpetua, permanente. Bienaventurados los mansos. ¿Por qué son felices los mansos? Porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser manso? ¿Qué es la mansedumbre? Pues a la mansedumbre nosotros lo identificamos, como dice el diccionario, con una persona o un animal de trato suave, apacible, dócil, no violento, pacífico. Un león, un tigre no se parece que sean muy mansos. Lo contrario, lo que es no ser manso, pues es alguien que es intransigente, irascible, iracundo. Se refiere el ser manso a esa benignidad en el carácter, en el trato. La mansedumbre es un valor. Dice, yo siempre busco en diccionarios y en historia cuál es el concepto que de estas palabras que están en la Biblia tiene el mundo. Y luego voy a acudo a la Biblia. Pero primero bebo las fuentes del sentido común, cotidiano de la gente. Pues dicen que la mansedumbre es un valor especialmente agradecido en aquellos que pretenden vivir una vida de fe. Pues sí, la verdad, que la gente que vive una vida de cara a Dios, de cara religiosa, es muy importante ser mansos. Significa humildad y autocontrol, así como una gran obediencia a los mandamientos. Bueno, luego lo vemos. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que habíamos visto antes, entre la humildad y la mansedumbre? ¿Son equivalentes? Bueno, tienen matices. Por ejemplo, la persona humilde dice, Dios, quiero tenerte en cuenta en mi vida, hasta el punto que quiero depender de ti, Señor, para caminar en mi vida. ¿Y qué es la mansedumbre? Añade una capacidad más. Es la receptividad espiritual, dice. Es decir, yo quiero caminar contigo, pero quiero caminar contigo escuchando tu voz y aprendiendo cada día. Siempre os digo,
La persona que se bautiza dice, Señor, quiero empezar a caminar contigo. Pero necesita ser mansa para seguir escuchando y aprendiendo. ¿Lo entendemos? Yo estoy abierto a lo que Dios tenga que decirme. Yo no me incorporo a una iglesia, yo no me incorporo a un grupo de personas más o menos numeroso, me incorporo a la iglesia de Dios, al reino de Dios, y para saber moverme en este reino de Dios que está aquí y ahora, no imaginéis que estará en los cielos. Por supuesto que estará en los cielos. Pero Jesús nos dice que desde ahora el reino de Dios está manifestado. Por tanto, tenemos que ser sensibles y aprender del Espíritu Santo. Pero la mansedumbre, si yo no soy un toro, soy un tigre, no soy un león, ¿qué soy? Un lindo gatito débil. No. La mansedumbre nada tiene que ver con la debilidad, porque exige de tener una gran fuerza interior y de convicciones profundas. ¿Para qué? Porque la vida me presenta situaciones difíciles y adversas, ¿y cómo las enfrento? ¿Con violencia? ¿Con sentimientos de ira, de rencor, de resentimiento? La mansedumbre nos invita a decir, Señor, esto que me está pasando, que a veces me supera, lo dejo en tus manos. Aprendemos que Dios está en nuestro camino, pero somos tan fuertes para no devolver mar por mar, sino decir, Señor, está en tu camino, me estás probando. El malo lo usas para que el bueno manifieste su bondad. ¿Qué hacéis si devolvéis mar por mar? Nos diría Jesús. El amor todo lo puede, todo lo supera. La mansedumbre nos ayuda a desarrollar autodominio y a fortalecer nuestras convicciones personales, morales y espirituales. ¿De verdad? Yo creo que sí. ¿Qué significa ser manso en la Biblia? Pues la Biblia nos dice que ser manso no es de ser débil ni pasivo ante aquello que nos ocurre. Se refiere a tener ese espíritu de humildad, de sumisión y de confianza a la voluntad de Dios. Oiga, eso de sumisión no me suena bien. No le suena bien al orgulloso. Por eso dice Jesús, bienaventurados los humildes. Nosotros venimos con humildad a someternos a Dios. Someternos significa que Dios, tú eres el dueño de mi vida. Y ya no vivo yo, dice la palabra de Dios, sino vive Cristo en mí. Y en Colosenses nos dice, vosotros tenéis una forma de conducta, pero cuando habéis conocido a Cristo, os está presentando otra. ¿Cómo pasamos de eso a la otra? Señor, haz de mí un vaso nuevo donde otros puedan beber. Me he enganchado a ti, Señor, a través de la humildad. Me he enganchado a ti a través de tu mensaje. Ahora quiero formarme mi carácter porque sigo siendo el león, porque sigo siendo el tigre, porque sigo siendo el toro bravo. No me vengas, no me busques que me encuentras, ¿eh? No me busques el lado que me... 64 años. Y parece que estoy que los 15 todavía. Entero para enfrentar. Pero es sabio. Ay, la blanda palabra. Respuesta. Aplaca la ira. Os cuento una anécdota. Iba una creyente conduciendo el coche con un niño pequeño. Un hombre la adelanta, pega un frenazo que nos ocurre muy habitualmente. ¡Animal! ¿Qué has hecho? Se da cuenta de que el niño, ella es creyente, le dice, no. Se dice Dios te bendiga. Cuando te ocurra esto, tú dices Dios te bendiga. Días posteriores ocurrió una situación semejante y el niño dijo, Dios te bendiga, ¡animal! La verdad que a veces
Y para los conductores, ¿sabéis qué importante que realmente a la hora de conducir nos dominemos? Porque nunca sabemos a qué loco nos enfrentamos, o a qué loca, o a qué despistada. Es importante tener dominio. Hay mucha gente que viene con una serie de problemas que los carga y los refleja a la hora de conducir por el medio. Es muy importante que entendamos que ser manso es querer ser corregido y moldeado por Dios. Y es una labor, hermanos, yo llevo casi 50 años en la fe y digo, Señor, a veces te dejo y a veces te pongo freno a que tú me moldees por dentro. Porque ¿de qué se trata, hermanos? Dice Colosenses, habéis nacido con Cristo. Bien, y entonces, ¿de qué se trata? Pues de que realmente acumuléis y aprendáis lo que os podéis llevar a la eternidad. ¿De verdad? Es que me quedan muchos años por delante. Sé inteligente para que tú acumules aquello que te puedes llevar a la eternidad. Dice Jesús, los mansos heredarán la tierra. ¿Qué tierra? Si nosotros vemos que aquí los que heredan la tierra son los ricos y poderosos. Jesús está diciendo, no, yo no te estoy hablando de esa tierra, porque os he enseñado que los que quieren seguirme a mí, les advierto, mirad, las zorras tienen sus guaridas, los aves tienen su nido, el Hijo del Hombre no tiene un lugar, vive de prestado. Digo, así que ya sabéis que seguirme a mí, a veces tenéis que pagar un precio de no tener posesiones aquí, pero si os digo que todo aquel que sigue, aquí, decían los apóstoles, Señor, ¿y qué ventaja tenemos? Porque lo hemos dejado todo. Mira mis barcas, están paradas desde que te sigo. Mira mi negocio, ya no puedo cobrar impuestos y rehacerme rico. Jesús les dice, mirad que es la gran familia que ahora tenéis y observad que seguirme a mí os está haciendo una casa enorme en los cielos. Y en los cielos nuevos y en la tierra nueva que os he preparado lugar, los mansos serán los que poseen esa tierra. No los que me despreciaron, no los orgullosos, no los engreídos, sino aquellos que me han seguido. Y han sabido vivir y han aprendido lo que realmente tiene valor, una herencia celestial. Pero Jesús les dice, y cosa, hermanos míos, que es importante. Ahora, vuestra familia, que habéis dejado por un tiempo, yo os he dado una familia más universal. Nuestra hermana, que hoy nos visita de China, que vive aquí, nos visita. ¿Por qué? Porque si ella, desde su corazón y su cabeza, entiende que hay una familia posible en un país extraño, es la familia de la fe. Y lo utiliza. Y ella dice, si hay un puente que desde los cielos se me abre, son gente que me va a recibir, que me va a ayudar, que me va a acoger, que no me va a preguntar más que la curiosidad por su rostro de dónde vienes. Pero estás entre nosotros y tiene una familia. ¿O no es así? Porque abrimos nuestra mano y nuestro corazón. Y esto es lo que dice el Señor. Daros cuenta que a veces renunciar a lo del mundo os estáis enriqueciendo desde el aquí y ahora, porque os ha dado una familia universal. Se relaciona con los demás, como lo hemos visto. Los pobres en espíritus, aquellos que lloran, porque aquellos que lloran, como nos dijo Jesús, Jesús lloró ante el dolor humano y ante la desgracia humana. Jerusalén, Jerusalén. Yo no sé cómo vosotros os afectan las noticias de lo que sucede en otros países, en otros lugares. Las guerras permanentes, el dolor permanente, el llanto permanente. Y Dios, nuestro Dios, llora, sigue llorando por esto que ocurre aquí en la tierra. ¿Estaba en el plan de Dios que el ser humano sufriera? Libre albedrío, libre voluntad, responsabilidad humana, pero aún así Dios llora, porque no lo puede evitar. Dios quiere evitarnos el dolor.
pero no lo puede evitar. La semana pasada, mi nieta, cariño, ya salen nuestros nietos, ya sabes. Su papá le dijo, coge la bicicleta. Y cogió una bicicleta un poquito más grande que la habitual. Y la niña pensaba que su papá la tenía sujeta por asiento. Y la niña, la bicicleta era un poquito más grande, y se golpeó, se cayó y empezó a llorar. Mi nieta es lloroncita, aunque es muy buena, y muy simpática y muy cariñosa. ¿Por qué? Porque la vida nos damos golpes para aprender. Si el papá la siguiera sujetando, no va a caminar nunca sola. Si nuestro papá a cada problema nos lleva sujetos, no crecemos, no aprendemos, no entendemos. La gente dice, ¿dónde está Dios? Dejándote crecer, hombre. Puso tu capacidad de aprender en tu corazón, su espíritu en ti. Dios te ama, aunque tú lo ignores, pero Él está cerca de ti dispuesto a levantarte y decir, inténtalo de nuevo que tú puedes. Pero libre albedrío. Dios no puede intervenir en cada momento de nuestra vida. Dios interviene a través de nuestras convicciones y a través del conocimiento de Él. La mansedumbre es fruto de la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice, ¿cuál es el fruto? ¿Cuáles son lo que vemos de lo que Dios hace en nuestra vida? Cuando dice, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué dice él? Amor. Que diría Pablo, es lo permanente, pero dice también gozo, felicidad, bienaventura, macarios, paciencia, que también algunos lo necesitamos, bondad, benignidad, fe, e incluye ¿qué? La mansedumbre, la templanza. Dice, contra aquel que actúa así, no hay una ley que se le pueda enfrentar ni acusar. La mansedumbre es un fruto de vivir en el Espíritu Santo. Son los dones que nos proporciona, porque la mansedumbre, ¿qué supone? Autocontrol, dominar la ira. ¿Qué tal? ¿Qué tal lleváis la ira? ¿Os domináis? Airaos, dice aquí, pero no pequéis. No pongáis el sol sobre nuestro enojo. Qué bien se descansa cuando todos nos sentimos en paz. Señor, si he cometido algo contra un hermano hoy, contra una persona, por favor, házmelo ver y dame un descanso. Porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Porque solo tú, Señor, me haces vivir en confianza. Pero entonces el manso cristiano es un cobarde, ¿no? Es un débil, porque no muestra carácter. ¿De verdad? Vuelvo a la figura. El toro bravo y el toro manso. El toro manso, porque es manso, porque le han cortado de cierta parte. Bueno, en cierta parte también nos dice la palabra de Dios que debemos cortarnos. Vosotros antes teníais y hacíais y actuabais y os reuníais con gente que bebía, comía, glotonaba, decía, vamos a enriquecernos, vamos a engañar, ¿para qué? Ven aquí, y ahora vosotros habéis renunciado. Y dicen, ¿y este qué le ha pasado? ¿Qué le ha tocado? Que ya no corríais ni camináis como ibais antes. No todo el mundo nacemos en lugares buenos donde no hay una mala relación. Veis con los países de Hispanoamérica como nuestros jóvenes a veces no pueden salir adelante si no pertenecen a una mara. Y les dicen, para ser perteneciente a la mara, tienes que hacer una pifia, matar a alguien para ser uno de los nuestros. Es tremendo, ¿no? Es tremendo estas cosas. Porque la palabra de Dios nos dice que ser manso te lleva a tener una fortaleza moral para poder confrontar la vida de Dios en un mundo que te pone a prueba y a veces en mundos de mucha violencia y de mucho mal. Egoísmo, arrogancia, adversidades. Una virtud que nos permite ser fuertes y perseverantes,
para resistir ante el mal. Padre, dice Jesús, no te ruego que lo saques del mundo. Algunos quisiéramos que con el bautismo el Señor nos arrebatara y nos llevara a los cielos. ¿O no? Porque la vida pesa. Pero el Señor dice, no te pido que los saques. ¿Entregas tu vida a Dios? Quiero vivir tu vida en plenitud, Señor. Llévame contigo ya. No, te queda tiempo. Te necesito. ¿Para qué? Para que le hables a otro de la bondad y del amor que tú vas a experimentar en tu vida. ¿No es así? Nuestro hermano, que trae a otras personas con su testimonio, cada uno de nosotros. Porque si no llevamos vidas auténticas cristianas atractivas, ¿cómo vamos a convencer a otros? A veces yo me veo contando penas. Yo digo, pero si soy cristiano, yo no tengo que contar las penas del mundo. Yo tengo que contar las alegrías del cielo. Porque penas tenemos todos. No vivimos en un paraíso. Vivimos en un mundo de poderosos y ricos que no aman a la gente como ama Dios a la gente. Pero tú, que sabes el amor de Dios, tú dices, Señor, yo quiero hablar de tu amor por encima de la carga pesada que me has puesto en esta época. ¿Pesada de verdad? ¿Pesada? Y los inocentes que mueren cada día por una bomba. Y los inocentes que mueren de hambre o de sed cada día. ¿De verdad que Dios nos ha puesto en unas circunstancias tan pesadas como otros millones de seres humanos? Aplicaciones prácticas. Jesús nos enseña a vivir en mansedumbre. Nos enseña a vivir sometidos a la voluntad del Padre. Reacciona con mansedumbre ante su destino y acepta el sacrificio y la muerte en la cruz. ¿Por qué se sacrifica? Se sacrifica porque es el plan de Dios para salvar nuestras vidas, por amor y por obediencia. Y Él nos invita a desarrollar una vida de mansedumbre. ¿Cómo? Con estas palabras que conocemos todos. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Quién no tiene dolores del cuerpo que a veces se hacen insoportables? ¿Quién no tiene dolores para llegar a final de mes en su economía? ¿Quién no tiene dolores por familia que a veces quisiéramos sanar, hijos, esposas, maridos? ¿Quién no tiene una lucha que enfrentarse? Pues Jesús dice, venid a mí, porque Dios nos ayuda. ¿Cómo nos ayudas? Mediante el aprendizaje. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿De verdad? ¿De verdad? Pues esta es la experiencia de los que creemos en Dios. Cuando descansamos en Él, a pesar de las cargas, nosotros no tenemos la carga de ser el salvador del mundo. Lo único que tenemos es la carga de ser los que publicamos, los que divulgamos esta verdad. Cuando a veces nosotros nos enfrentamos a decisiones particulares difíciles, podemos presentar y poner en práctica la mansedumbre, diciéndole, Señor, yo sé que tú tienes un propósito en mi vida, como nos predicaban aquí en el domingo nuestro hermano José. Tú tienes metas en mi vida, y yo sé que todo lo que me ocurre a mí, lo entiendo, si entiendo cuál es mi propósito de vida, que no tiene que ser igual al tuyo. Cada uno es individual. Cada uno tenemos un llamamiento específico, cada uno tenemos dones específicos. Y yo lo que quiero saber, Señor, es entender que si he nacido contigo, no es para, un creyente más. No. Un creyente que tiene que tener un objetivo en su vida, que Dios llena de sentido mi vida, que Dios me dice cuál es mi propósito, cuál es mi función. A veces, llamar a otros a la fe. A veces ser un buen profesional, ser un buen artista, ser un buen músico que alabe a Dios, cada uno con el don que le ha tocado. Pero lo que tiene que tener claro es lo que dice Pablo, habéis iniciado vuestra carrera con Cristo, ahora no os distraigáis. ¿Sabéis que a Gálatas le tiene que decir, Gálatas, insensatos?
¿Qué os ha hecho retroceder en la fe? Yo no recuerdo una mayor alegría en mi vida que cuando conocí la iglesia y la iglesia me hizo conocer al Señor. Me liberó de la carga de aquella religión pesada que era el catolicismo en aquella España oscura. Me liberó. Un Dios que me ama, un Dios que no me está dispuesto a condenar, un Dios que está a mi lado, ayudándome. ¡Qué bendición! Es una bendición saber que todo lo que me ocurre en mi vida, y es para bien y para crecimiento espiritual, Dios me va a ayudar. Si he comenzado a vivir contigo, Señor, ya no busco las cosas de la tierra. Y yo he tenido problemas en mi vida, porque nunca he querido vivir del Evangelio. Aquí los que subimos no vivimos del Evangelio. No vivimos. A mí no me pagan por venir a hacer esto. En mi vida he sido pagado ni he querido. Al contrario. He dejado trabajos, oficios, ganar dinero, como más de uno de nosotros que está aquí, por amor a Dios. Pero esto es egoísmo puro y duro, porque quiero tener una casa grande en los cielos. Quiero hacer una cuenta en los cielos, porque quiero dedicarme a Dios. Yo tengo amigos que han fallecido muy millonarios, que me contaban que eran muy ricos. ¿Sabéis cuántos han llevado? ¡Nada! Os recuerdo aquel impresor, dice, ¡guau! Anda que yo lo he impreso en millones de Biblias. Digo, ¿pero has leído alguna? No. La última máquina, 2,5 millones de euros para imprimir Biblias. Y imprimía revistas evangélicas de las mujeres y no sé qué, no sé cuánto. ¿Pero has leído la Biblia? No. ¿Crees en Dios? En el mono. Yo descendo del mundo. Pues habrá encontrado con el mono. Porque en el fondo, Dios no castiga. Pero Dios nos da la posibilidad de realizar aquello que creemos. Si tú crees en Jesús y en el Señor, cuando tú trasciendas, ¿sabes con quién te vas a encontrar inmediatamente? Con tu Señor. Si tú crees que te has portado mal y que no tienes derecho, vas a tener dificultades. Esto es lo que nos confiesan mucha gente que ya ha experimentado esto y ha tenido estas lucideces durante un tiempo. Que sea cierto o no sea cierto, lo cierto es la promesa de la palabra del Señor Jesús. Donde yo estoy, los que confiéis en mí, vosotros también estaréis. Así que no tenemos duda. Somos nuevas criaturas, hemos venido a un mundo nuevo, pertenecemos al reino de Dios, no somos esclavos porque Dios nos llama a la libertad para que utilicemos nuestras decisiones para ser libres y por tanto yo no me voy a drogar, yo no me voy a tomar alcohol, yo no me voy a caer en glotonerías. Eso sí, si hay un buen vinito, para ahí cae, ¿eh? Si hay una buena comida, disfrutarla. Si hay una buena hermandad como hicimos, muchísimo mejor en compañía y en el amor, ¿vale? Porque Dios no nos amarga la vida. Lo que Dios dice es hasta el punto en que tú no dañes tu vida ni la de tus hermanos, ni la de nadie. Así tenemos toda nuestra libertad. Y somos unas personas educables. ¿Verdad lo que dice Jesús? Aprended de mí que soy manso y humilde. Porque Jesús también estaba aprendiendo. Jesús en su vida fue niño. Y también tuvo que educarse y comprender las cosas. Nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender y a recibir la enseñanza. Los que más sabían de Jesús en tiempo de Jesús eran los escribas y los fariseos, que acudían a él a hacerle preguntas, ¿o no? Y Jesús le decíais, ¿pero por qué me llamáis Señor, Señor, si no estáis dispuestos a obedecerme? Así siguen, así seguimos. Los sabios de este mundo no quieren seguir a Jesús ni obedecer a Jesús. ¿Por qué no hacéis lo que yo os enseño? Platón, el filósofo, cuando hablaba de esta virtud de la mansedumbre, tenía en su mente un caballo pura sangre. Los puras sangres que hay en muchos países, también en España, animales que viven en naturaleza libres, son libres. ¿Pero para qué sirven? Para nada. Y él decía, un caballo amasadumbrado, es decir, educado, y que su fuerza la va a utilizar para llevar un jinete encima, para arrastrar una carga, es un caballo que responde a lo que necesita su dueño. Y su fuerza ahora es útil. ¿De qué sirve un toro bravo?
Un toro bravo no sirve nada más que está orientado a lo que está orientado en la plaza, ¿no? Bueno, aunque luego también uno se lo come. Ya sabéis que hay carne de toro. Pero lo importante que la idea es que nosotros, en nuestra juventud, nuestra fortaleza, si la sometemos a la disciplina de Dios, somos útiles para la vida de nuestro Señor. Amén. Y esta es la palabra mansa. Mi vida, Señor, ¿la estoy sometiendo para serte útil a ti? Bienaventurados los mansos. Entonces, los que tenemos problemas con estos, ¿es una virtud? Sí, es una virtud. Pero también nos dice que la mansedumbre es algo que nos facilita la convivencia entre los hermanos. ¿Seguro? Hombre, yo creo que sí. Porque la mansedumbre lo es puesto a la aspereza. Si alguien te corrige con dulzura, tú lo aceptas. Si alguien te corrige con aspereza o con ira, ¿qué haces? ¿A que te resistes? Siempre recuerdo, lo recito muchas veces. Hubo una vez una hermana muy querida, yo la quería mucho, ya no está entre nosotros. Pero un día llegué por ese pasillo, me miró de arriba a abajo y me dijo, hay que ver qué gordo estás. Ese día, hermanos, no me cayó bien y me salió el león. Le dije algunas cosas con aspereza. Hermana, que me veo al espejo, si ya lo sé. Si lucho toda mi vida por ello. Si lucho. Si ya sé que voy al médico y lo primero que te dice, ¿está usted gorda? Que lo sé. Pero si me lo dices con amor, ¡ay, qué hermosito está! ¡Ay, qué macizo mi niño! Y me das un consejito bueno, te escucho, no hay problema. Pero, ¡ay, qué calvo estás! Que sí, que sí, que sí. Y vale, y mi esposa me dice, ¿cuánto te quiero? Me lo ha vuelto a repetir esta mañana. Gracias, porque el amor hace maravillas. El amor hace que nos vemos por dentro. Lo de fuera a veces lo controlamos, a veces no. Nuestras circunstancias a veces las controlamos, a veces no. Nuestras decisiones a veces sí, a veces no. A veces sabemos cuidarnos, a veces no. Yo sé que mientras que el domingo estábamos aquí hablando, había más de 40.000 personas corriendo en la calle y disciplinadas, haciendo que su cuerpo les permitiera caminar 10 o 20 o 42 kilómetros. Es una maratón. Significa que tiene un objetivo, dice Pablo, dice, es importante eso, pero eso tiene que ver con una disciplina con el cuerpo. Aquí vinimos a disciplinar el alma, a aprender aquello que nos lleva y nos agrada a Dios. Sin embargo, es importante cuidarse el cuerpo. Recordad que la palabra de Dios dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por tanto, toda sustancia, toda cosa, todo pensamiento que podamos hacer que nos anule, también tenemos que cuidarlo. Nosotros somos gente muy responsable en esto. Dice aquí la palabra de Dios que la mansedumbre no es aspereza. Entonces, ¿qué es? Es el valor de la fortaleza y la resurrección. Acabo con 2 ejemplos, porque me prometí no hablar más de 25, ya me estoy pasando. Así que, 2 ejemplos. 1, Abraham. Vosotros lo recordáis. Recordáis que cuando se desplaza, va con su sobrino Lot, llegan a Canaán y en Canaán resulta que esta gente es bendecida. Empiezan a tener ganado y empieza a tener un ganado que es que no hay agua ni pasto para todos. Y dice Abraham a Lot, mira, nuestros siervos están teniendo disputas y tú y yo somos hermanos, y dice estas palabras, y no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Amén, amén. Amén. Recuerda estas palabras. Entre tú y yo no va a haber disputas porque somos hermanos. A veces tenemos que marcar distancia. Hay veces que la gente no se sienta a gusto en una congregación. No importa. Vete a otra si te sientes mejor. Y donde tú te sientas, pero no te vayas de Dios, de la presencia de Dios. A veces tú puedes tener un conflicto conmigo, porque yo puedo ser por mi naturaleza tropiezo para ti. Te pido perdón, no lo evito. Yo no puedo caer bien a todo el mundo. Ni mis palabras son prudentes siempre. Que ya te he demostrado que soy iracundo y agresivo y le pido al Señor. Pero yo con el apóstol Pablo digo, y le he pedido al Señor, pero todavía con los años que llevo con él y no me lo he querido quitar. ¿Será que a veces es necesario que no perdamos del todo el carácter? ¿Será? Pero bueno, lo importante es que no haya altercado con nosotros. Y Moisés se dice que también era un hombre manso. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo tras de sí una carga que le dio al Señor. Lleva a este pueblo que lleva años sufriendo,
Ya no está en los primeros tiempos en Egipto, que era privilegiado, ahora tiene sufrimiento, ahora le dan mucho más trabajo por menos dinero, ahora sus niños son asesinados cuando nacen, llévales a una tierra de promisión, y él dice, bien, Señor, y esa tierra que llegaban, ¿sabéis cuánto tiempo tardaban en llegar a la tierra, Canaán? ¿Sabéis? Desde Egipto, ¿cuánto era el periodo? ¿Cuánto se tardaba? 40 años. ¿Pero cuánto se tardaba realmente? 40 días. 15 días. 15 días. Hoy lo estaba mirando por los caminos que había en Canadá entonces, desde el milenio cuarto, y eran 15 días. ¿Por qué 40 años? Por la falta de mansedumbre, de fe y de confianza en la palabra de Dios. Y los hizo dar vueltas y vueltas a la vida. Hermanos, ¿cuántas veces no damos vueltas a nuestra vida cuando no entendemos el propósito de Dios para nuestras vidas y no lo aceptamos? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto dolor lo tenemos cuando no hemos entendido cuál es la meta de Dios para mí? Te vuelvo a repetir, no estás aquí por accidente en el mundo. Eres parte de la esencia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos el germen de divinidad. A veces, como dice Salomón, y repito siempre, vivimos sin darnos cuenta que no somos como los animales en el sentido de que morimos y se extingue, que no. Nosotros no nos extinguimos, somos naturaleza divina y tenemos que ir al encuentro de aquel que nos creó. Aquellos que salieron de Egipto intentaron rebelarse contra Moisés y Moisés le dice, ¿acaso es decisión mía daros la libertad? ¿Acaso que murmuraban por detrás? Aquellos que se llenaban de intriga contra Moisés. ¿Qué hace a Moisés? Hay veces que cuando tú eres el líder de una congregación, de un pueblo, de una historia, sufres de esto mismo. Intrigas, murmuraciones. ¿Moisés era un hombre perfecto? Seguro que no, era un hombre. Pero era un hombre manso. Era un hombre que decía, Señor, la carga que me has puesto sobre mí es tu carga. El propósito es tu propósito. Así que dame, Señor, la fortaleza. Y el Señor le decía, no solamente te voy a dar la fortaleza, sino te voy a dar la bendición de que lo que tú haces por tu propósito se lleve a cabo. Aunque mucha gente del pueblo tuvo que pagar el precio, porque no llegaron todos a Egipto, ¿no? Ni todos, ni la minoría, ninguno, salvo dos, ¿no? Hasta donde yo recuerdo. Uno se llamaba Josué y el otro Caleb. Los demás murieron en el desierto. Hermanos míos, ¿qué animal eras? ¿En qué animal habías imaginado al principio? Yo lo que os digo, que el Señor Jesús pensó en un animal muy hermoso, símbolo de paz, símbolo de bendición, que era la paloma, ¿no? Esa paloma que representa el Espíritu Santo entre nosotros. Tengo más ideas, pero ya las reservamos para otro día. Y lo que vamos a hacer nosotros entre el pan y la copa es que aquel Dios, ese Jesús, al cual dijeron, Señor, ¿por qué has de morir en una cruz como un delincuente más? Y dice Jesús, por amor a ti, a la humanidad, para tu salvación, yo pago el precio. Y cuando aquel que decía, no ocurre esto contigo, que eres un hombre justo, y sacó la espada, le tiene que recordar, yo no soy como los de este mundo. Yo podría llamar ahora 12 legiones de ángeles y venir y librarme de esta situación. Y Jesús dice, yo soy manso y no doy esta solución. La solución del Padre me lleva a entregar mi vida, someter toda mi vida a la voluntad del Padre y morir por amor, para que tú y yo vivamos por amor. Amén. Y vivamos una vida aprendiendo. Yo me llevo la lección. Yo, vosotros que sois testigos, si me veis que no soy manso, me lo recordáis. Porque yo estoy obligado, como cada uno de nosotros, a dominarme, a llevar mis cuitas y mis problemas a Dios y confiar que Él
nos va a llevar la carga que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy es un día maravilloso, porque hoy es un día en que celebramos la presencia del Señor a través de los símbolos del pan y de la copa y decimos, gracias Señor por habernos enseñado y dado un Dios manso, que entró en pollino, que entró en paz y que nos ha dado una vida y una vida eterna. Amén. Amén.